Corazones caídos, Saga Castile 3, Victoria Cleo Andrews. Capítulo 1. Prosas primaverales. Permanecí sentada largo rato en el porche frontal de la cabaña, leyendo y releyendo la carta que había escrito a papá. Era una tibia mañana de mayo, pues ya la primavera dejaba paso a un verano cálido. Parecía que mi mundo de montaña había despertado conmigo del frío y oscuro invierno de la muerte y la tristeza, calentándose poco a poco con la promesa de la primavera y estallando, finalmente, en un cálido y floreciente verano. Los jilgueros y los petirrojos cantaban, saltando de rama en rama, agitando dulcemente las hojas. La luz del sol se abría camino entre los árboles y tejía hebras doradas desde el abedul al nogal y al arce, y las hojas eran transparentes allí donde el sol las bañaba. El mundo era glorioso y vivo. Respiré profundamente, aspirando el perfume dulce y fresco de los capullos de las flores y las exuberantes hojas verdes. El cielo, encima de mí, tenía un profundo color azul, y pequeñas nubes, como algodón de azúcar, se alargaban y curvaban en formas deliciosas como bebés que se estirasen entre sueños. Logan había estado allí desde el día en que volví a Winerow. Había estado allí durante los terribles días posteriores a la muerte de Tom, mientras papá estaba en el hospital. Había estado allí después de que papá hubiese regresado, con Stacy y el pequeño Drake, a su propia casa de Georgia. Había estado allí cuando murió el abuelo, dejándome sola en la cabaña de mi infancia, ahora reconstruida y amueblada de nuevo, convertida en un hogar confortable. Había estado allí el primer día en el que yo había comenzado a dar clases a mis queridos alumnos del Instituto Winerow. Ahora, me reía de mí misma al recordar aquel primer día en que me preparaba para poner a prueba mi eficiencia, para comprobar si realmente podía ser la profesora que siempre había soñado ser. Yo había salido de la cabaña, al igual que esta misma mañana, con la intención de hacer una breve pausa, como solía hacer la mayoría de los días, y sentarme en la vieja mecedora del abuelo, para contemplar los Willys, antes de emprender el camino hacia el instituto. Solo que, aquella primera mañana, al abrir la puerta, allí vi a Logan, de pie al lado de la escalera, con una sonrisa amplia y feliz, resplandecientes sus ojos color zafiro, bajo el sol de la mañana. «Buenos días, Miss Castile», dijo, y me hizo una gran reverencia. «He sido enviado para escoltarla hasta su aula. Es un privilegio del sistema escolar Winerow». «Oh, Logan», exclamé. «¿Te has levantado tan temprano para venir aquí?» «No ha sido tan temprano. Me levanto siempre a esa hora para abrir el drugstore. Desde que éramos estudiantes de instituto, ha triplicado su importancia», dijo orgullosamente, «y exige mucho más trabajo». Miss Castile, añadió, y me tendió la mano. Bajé los escalones para cogérsela y emprendimos el camino, cuesta abajo, tal como habíamos hecho cuando éramos estudiantes y estábamos enamorados. Aquello se parecía mucho a los viejos tiempos, cuando Logan y yo caminábamos, soñadores, detrás de Tom y Keith y nuestra Jane, con Fanny molestándonos, intentando provocar a Logan y apartarle de mí con su comportamiento descarado e impúdico, renunciando finalmente y apartándose malhumorada al ver que no podía distraer la atención de Logan y apartarlo de mí. Casi oía las voces de mis hermanos y hermanas delante de nosotros. «Ya sé», dijo Logan finalmente, «que nuestras vidas tomaron direcciones extrañas y diferentes desde el tiempo en que yo te acompañaba a casa al salir de la escuela, y que todas las promesas que nos hicimos podían parecer entonces sueños de adolescentes. Pero me gustaría pensar que el amor que nos teníamos era tan fuerte, que ha superado toda la tragedia y los sinsabores ocurridos desde entonces». Nos detuvimos para encararnos de nuevo. Sabía que él podría leer toda la duda en mis ojos. «Logan»,
También a mí me gustaría creerlo. Estoy cansada de los sueños que mueren, de los sueños que son demasiado débiles y etéreos para perdurar o para fortalecerse a medida que nosotros crecemos. Quiero volver a creer en alguien, otra vez. Oh, Heaven, cree en mí, me suplicó mientras cogía mi mano entre las de él. No quiero decepcionarte, jamás. Puedo intentarlo, le susurré. Y sonreí. Entonces él me besó, un beso que significaba una promesa, pero durante toda mi vida había visto promesas rotas. Logan presintió mis dudas, mi temor, y me abrazó. Voy a conseguir que creas en mí, Heaven. Voy a ser todo lo que tú puedas desear en un hombre. Apretó su rostro contra mi cabello. Sentía su respiración en mi cuello, sentía su corazón que latía enloquecidamente contra el mío. En este bosque, en el viejo sendero, sentí que deseaba desesperadamente tener nuevamente esperanza. Me sentí emocionada. La Heaven Lake Castile, que había sido herida gravemente siendo niña, atormentada y seducida siendo adolescente, y cuyo corazón habían roto cuando ella era una mujer joven, se volvió, hambrienta, hacia la promesa de felicidad. Con el tiempo, pienso que llegaré a creer en ti, Logan. Oh, Heaven, mi querida Heaven, realmente has regresado a casa. Y Logan no dejaba de besarme una y otra vez. ¿Por qué en aquel momento, mientras Logan me besaba con toda la pasión y el amor que él sentía, pensé en Troy, mi amor prohibido, mi amor tenebroso, muerto? ¿Por qué eran los labios de Troy los que sentía apretándose contra los míos? ¿Por qué era el sabor de Troy el que yo anhelaba? ¿Y los brazos de Troy los que sentía apretándome contra sí? Pero entonces, Logan me besó en los ojos, y yo los abrí, y vi su rostro amado, joven y fresco, un rostro que nunca había conocido los abismos de la angustia y la desesperación, a los que mi triste y condenado Troy había sucumbido. Yo sabía, en lo profundo de mi corazón, que Logan me proporcionaría el tipo de vida del que yo, y mi madre antes que yo, habíamos sido privadas, una vida de calma, respeto y honor. Logan y yo festejamos durante todo el año escolar, y un día llamó a la puerta de mi cabaña y me dijo: «Tengo una sorpresa para ti, Heaven». Parecía un muchacho travieso con una rana en el bolsillo. «¿Vas a taparme los ojos?», le dije, siguiendo su dulce juego. Logan se puso detrás de mí y me cubrió los ojos con sus suaves manos. «No los abras, Heaven». Me cogió entonces de la mano, y yo caminé tropezando detrás de él hacia su coche, sintiéndome segura, conducida por su entusiasmo juvenil. Sentía la brisa fresca sobre mi cara a medida que avanzábamos, no sabía hacia dónde. Entonces, el coche se paró, y Logan abrió mi puerta y me cogió del brazo. «Ya puedes salir ahora, casi hemos llegado», dijo mientras me guiaba nuevamente desde el coche hacia lo que parecía ser una acera. Cuando abrió la puerta del drugstore, inmediatamente sentí el olor familiar del perfume y los cosméticos mezclado con el de los remedios y las medicinas, pero no demostré haber descubierto dónde estaba. No quería estropearle su magnífico buen humor. Me hizo sentar en un taburete y se ocupó en algo detrás del mostrador. Pareció haber transcurrido una media hora antes de que volviera a oírse su alegre voz que casi gritó: «Ahora ya puedes abrir los ojos, Heaven». Ante mí había un castillo arcoíris hecho de helado, con cerezas confitadas, nata y todas las cosas dulces y deliciosas. «Logan», declaré, «es hermoso. Pero si me como eso, dentro de una hora pesaré 150 kilos. ¿Me amarás entonces todavía? Heaven». Y su voz se hizo profunda y ronca. «Mi amor por ti es más grande que la juventud y la belleza. Pero este helado no es para que te lo comas.
He querido construirte el castillo más hermoso y más dulce que hayas visto en tu vida. Ya sé que no puedo competir con las riquezas de los Tatterton y la gran mansión Farthingale. Pero esa mansión está construida con fría piedra gris y mi amor por ti es tan cálido como el primer día de primavera. Mi amor construirá un castillo a tu alrededor, un castillo con el que no podrá competir ninguna mansión de piedra. Heaven se puso de rodillas ante las miradas atónitas de todos los clientes del drugstore. Heaven, ¿quieres ser mi esposa? Le miré profundamente a los ojos, y allí vi amor y dulzura. Sabía que él haría todo lo que pudiera por hacerme feliz. ¿Qué era la pasión que yo anhelaba? La pasión que me había sido robada con la muerte de Troy. Si se comparaba con una vida de amor gentil, bondadoso, y una devoción indestructible. Sí, le respondí, y los ojos ya se me llenaban de lágrimas. Sí, Logan, sí, seré tu esposa. De pronto, a nuestro alrededor estalló un aplauso mientras todos nos sonreían con felicidad a nosotros, los recién prometidos novios. Toma, Heaven, dijo metiéndome una cereza en la boca, intentando disimular su vergüenza ante el espectáculo público que estábamos dando. Entonces, me besó ligeramente en la mejilla. «Te querré siempre», murmuró. De modo que un amor nacido muchos años antes, como una rosa que florece con lentitud, se había abierto finalmente. Me sentía más optimista y más vigorosa de lo que me había sentido jamás. Había recorrido el círculo completo borrando el dolor del pasado, mientras ahora caminaba por los senderos que había recorrido en mi infancia, solo que actualmente estaba abriendo mi propio camino, más que seguir aquel que me habían señalado. Ahora yo podía crear mi propio destino, como el bosque crea sus senderos naturales en el suelo más firme, en la tierra más compacta. Era como si de repente hubiera llegado a uno de esos claros mágicos del bosque, y supiera que allí había de construir mi hogar. Ahora, el amor de mi infancia sería el amor de toda mi vida. Los sueños se hacían realidad, y yo sabía que las cosas que a menudo creemos que son demasiado buenas y demasiado preciosas para formar parte del mundo real, realmente podían formar parte del mundo real. Nuevamente vivían en mí la esperanza y la felicidad. Nuevamente era una niña deseando creer, ser vulnerable, entregarme a alguien y arriesgar mi frágil corazón. En este claro, en donde el sol era fuerte y vigorizante, Logan y yo seríamos como los tenaces arbolitos, creciendo cada vez más fuertes hasta convertirnos en poderosos robles capaces de resistir cualquier arrasadora tempestad de invierno. Pasé las semanas siguientes planeando la boda. Esta boda sería mucho más que otro casamiento simple entre un hombre de Winnerow y una mujer. Aunque yo había permanecido en las montañas, viviendo en la cabaña del abuelo, seguía conduciendo un automóvil caro, llevaba vestidos elegantes y me comportaba como una mujer culta y sofisticada. Podía haber renunciado a una existencia de riqueza como heredera del imperio de los juguetes Tatterton, pero la gente de la ciudad me seguía considerando como una Castell, escoria de las colinas. Podían aprobar la manera en que yo enseñaba a sus hijos, pero todavía no les gustaba verme sentada en los bancos delanteros de su iglesia. Cuando Logan y yo fuimos juntos a la iglesia, aquel domingo, después de haber aparecido nuestra fotografía de compromiso en la sección de novias del The Winnerow Reporter, todas las miradas nos siguieron mientras nos encaminábamos al banco delantero, el lugar familiar de Logan en la iglesia. Un lugar en donde nunca me había atrevido a sentarme antes. «Bienvenida, Heaven», dijo Mrs. Stonewall, algo nerviosamente, mientras le daba el misal. El padre de Logan simplemente hizo una inclinación con la cabeza, pero cuando nos alzamos para cantar, canté orgullosamente y con fuerza, hasta que mi voz,
Una voz de las colinas, a pesar de su pátina de cultura, resonó por toda la iglesia. Y cuando terminó el servicio, después de haber saludado al reverendo Wise, con una sonrisa con la que le indicaba que todas sus profecías estarían equivocadas, la madre de Logan le dijo: «Vaya, Heaven, no sabía que tuvieras una voz tan digna. Confío en que te unas a nuestro coro femenino». En aquel momento supe que Loretta Stonewall había decidido aceptarme finalmente. También supe en aquel momento que conseguiría que abriesen los ojos y contemplasen a toda la gente de las colinas y nos viesen como los seres humanos honestos y luchadores que éramos. Por esto hice planes para aquel tipo de boda. Una semana después de haber sido anunciado nuestro compromiso, subí hasta la casa que Fanny había comprado con el dinero del viejo Mallory. Una casa construida en lo alto de una colina, pintada de un vistoso color rosa, con adornos rojos en las ventanas. Hacía más de un año que yo no había hablado con Fanny, ya que ella me acusaba de haberle robado todo lo que era suyo, cuando en realidad era ella la que había intentado saquear todo lo que era mío, especialmente Logan. Vaya, esto sí que es una sorpresa. La mismísima Miss Heaven que ha venido a visitar a su pobre despreciable hermana. No he venido para discutir contigo, Fanny. Soy demasiado feliz para que puedas conseguir hacerme enfadar. ¿Ah, sí? Se sentó rápidamente en su sofá, despierto su interés. Logan y yo vamos a casarnos en junio. Vaya, ¿de verdad?, dijo Fanny, arrastrando las palabras y dejándose hundir, desilusionada. ¿Por qué Fanny no podía sentirse feliz por mí, ni una sola vez? ¿Por qué no podíamos ser hermanas de verdad y preocuparnos la una por la otra? Ya sabías que estábamos viéndonos nuevamente. ¿Cómo puedo yo saber nada? Tú nunca vienes y casi no nos hemos hablado. Tú sabes bien lo que ocurre en Winnerow, Fanny. En fin, me gustaría que fueses mi dama de honor. ¿De verdad? Se le iluminaron los ojos. Después vi en su mirada el viejo ardor despreciativo. Todavía no puedo contestarte, querida Heaven. Tengo muchos compromisos. ¿Qué día exactamente va a ser el de tu boda? Se lo dije. Bueno. Fanny fingió pensarlo. Tenía planes para aquel fin de semana. Ya sabes que a mi nuevo amorcito le gusta llevarme a muchos sitios, a bailes universitarios y cosas así. Pero quizá pueda cambiar mis planes. ¿Será una boda de lujo? La más lujosa. ¿Y vas a comprarle a tu querida hermanita un vestido caro y lujoso de verdad? ¿Y vas a llevarme a la ciudad para que lo escoja? Sí. Se quedó pensativa durante un momento. ¿Podré traer a Randall Wilcox?, preguntó. Probablemente ya sabrás que me está cortejando. Sé que con smoking está imponente. Los hombres van a llevar smoking, ¿verdad? Sí, Fanny. Si así lo quieres, mandaré una invitación a su casa entregada en mano. Claro que me gustará. ¿Por qué no?, preguntó. Y así lo hice. La invitación para mi padre fue la última que envié por correo. La invitación para mi padre fue la última que envié por correo. Emprendí el camino cuesta abajo, algo más temprano que de costumbre. Aquella mañana, para poder pasar por correos antes de ir al instituto para mi último día de clase. Creo que estaba tan excitada como el primer día en el que había recorrido ese camino para comenzar las clases. Cuando llegué a mi aula, los estudiantes me miraron con rostros en que había expectación. Incluso las caras normalmente tristes y cansadas de los niños de los Willys eran frescas y brillantes esta mañana. Sabía que habían preparado algo especial. Patricia Kunz alzó la mano. «Tengo algo para usted, Miss Castile», anunció tímidamente. «¿Sí?» Se levantó lentamente y se acercó, orgullosa por haber sido escogida como la representante de la clase. Arrastraba los pies y mordía una de sus uñas ya roída. «Queremos darle esto antes que usted reciba todos los otros regalos de boda».
Todos nosotros, sus alumnos, añadió mientras me daba el paquete envuelto en fino papel de color azul, con una cinta rosa. Hasta hemos comprado el papel en lo de su prometido Logan. Quiero decir, la tienda de Mr. Stonewall. Dijo, y yo me eché a reír. Gracias, a todos. Abrí el paquete. Dentro de un hermoso marco de roble había un tapiz, hecho con punto gobelino, de mi cabaña en los Willys, y debajo, la leyenda. Hogar, dulce hogar, de parte de su clase. Durante un momento no fui capaz de hablar, pero sabía que todos los pequeños rostros con sus brillantes ojos felices estaban fijos en mí. Gracias, niños. No importa los regalos que reciba después de este, ninguno será tan precioso ni tan importante como este lo es para mí. Y ninguno lo fue. El tiempo, entre mi último día de clase y el día de mi boda, parecía interminable. Los minutos semejaban horas y las horas días, debido a que yo anhelaba tanto que llegase aquel momento. Ni siquiera todos los planes y preparativos ayudaban a que el tiempo volase como yo había confiado que sucedería. Sin embargo, la ilusión alimentaba mi optimismo, y Logan estaba a mi lado tanto como podía. Continuamente llegaban las respuestas a nuestra invitación. No había hablado con Tony Tatterton desde el día en que me había marchado de Farthingale Manor, el día que me enteré de la muerte de Troy. En parte, no podía perdonar a Tony por lo que le había sucedido a Troy, y en parte, estaba tan asustada por la verdad que acababa de saber, la verdad que había enviado a Troy a la muerte. Sabía que nunca más volvería a escuchar su voz, sin oír en ella el timbre familiar de la mía propia. Lo que había averiguado sobre Tony y mi madre, incluso ahora, 2 años después, me hacía estremecer. Haber vivido tanto tiempo con la mentira de que papá era de mi sangre, papá, que me había rechazado a cada paso y cuyo amor yo había necesitado más que nada, solamente para descubrir que cuando papá me miraba, veía en mí al antiguo amante de mi madre, el propio padrastro de ella, mi padre y abuelo, Tony Tatterton. Saber esto me asustaba hasta lo más profundo, no solo por lo indigno e inicuo, sino por lo que me revelaba acerca de mi herencia. No me atrevía a contárselo a Logan. Su inocencia podía quedar dañada por las maneras despreciables de los ricos que controlaban el mundo. Pero había algo más. Aquel último día en la playa, con Tony, después de haberme contado la horrible muerte de Troy, había visto en sus ojos una expresión que transgredía todo el luto, una expresión de un deseo tan claro que supe que debía permanecer lejos de él. Este era el porqué de que yo no atendiera sus llamadas telefónicas, de que sus cartas se amontonaran sobre mi escritorio y no fueran respondidas, y el porqué de que fuera papá, y no Tony, aquel que yo quería que fuese mi padre en la boda. Pues a pesar de todo, y aunque yo sabía ahora que él no era mi auténtico padre, yo todavía ansiaba el amor de papá. Ya tenía en exceso el de Tony. Pero puesto que no quería que Logan se enterase de la vergonzosa verdad de mi herencia, le envié a Tony una invitación para la boda. Y Tony, que era un zorro astuto, la respondió, pero no a mí, sino a Logan, contándole que la abuela Gillian estaba tan enferma que no podía dejarla sola para venir a la ceremonia, pero insistía en que nosotros fuésemos a Farthingale Manor, en donde organizaría para nosotros la mejor fiesta de boda que hubiera visto Massachusetts. Logan estaba tan excitado por la invitación que yo accedí, malhumoradamente, a pasar 4 días en Farthing antes de marcharnos hacia Virginia Beach en viaje de novios. Podríamos volver a Winerow para vivir en la cabaña hasta que pudiéramos construir nuestra elegante casa en las afueras de Winerow. Pero no todos nuestros planes iban a encajar tan limpiamente en su sitio. En la mañana de mi casamiento alguien llamó en la puerta de la cabaña. Yo había estado despierta casi toda la noche, demasiado nerviosa y demasiado excitada para poder dormir. Me acerqué a la puerta, todavía en camisón, y me encontré con un cartero de reparto especial. «Buenos días»,
me dijo alegremente. Entrega especial. Firme aquí, por favor. Buenos días. Era una hermosa mañana, y no solamente porque se tratase del día de mi boda. En el azul del cielo veraniego no había ni una sola nube. Hoy sería mi día, y Dios había sonreído a la tierra y hecho este día hermoso en mi honor, alejando todas las sombras y dejándome solamente con la luz del sol. Yo estaba tan rebosante de alegría y plenitud, que gustosamente hubiera abrazado al cartero. Gracias, dijo cuando le devolví el tablón, una vez hube firmado. Después sonrió y se tocó la gorra. Y buena suerte, ya sé que es el día de su boda. Gracias. Le contemplé mientras volvía a su jeep y me saludaba con la mano. Giraba y emprendía el camino de regreso, descendiendo por la carretera de la montaña. Cerré la puerta, y entonces me apresuré a llegar a la mesa de la cocina, para abrir la entrega especial de correos. Seguramente era alguien deseándome buena suerte. Quizá lo había enviado Tony, que había decidido en el último momento asistir a las 2 recepciones. Rasgué el sobre y abrí el delgado papel que contenía. Lo que leí hizo que el corazón se me encogiera como un globo que tuviera un escape de aire. Me senté lentamente y mi corazón dolido se convirtió en un pesado tambor de plomo dentro del pecho. La risa que había estado antes en mis labios se desvaneció y los ojos se me llenaron de lágrimas que hicieron borrosas las palabras de la página que tenía delante de mí. Querida Heaven, desgraciadamente, unas actividades comerciales relacionadas con el circo imposibilitan mi asistencia a tu boda. Stacy y yo os deseamos, a ti y a Logan, todo lo mejor de la suerte. Un abrazo, papá. Una de mis lágrimas cayó sobre la carta y comenzó a correr por el papel, torciendo las palabras de papá. Arrugué la carta en la mano y me senté, mientras las lágrimas resbalaban ahora libremente por mis mejillas hasta los extremos de mi boca, en donde yo podía saborear su humedad salada. Lloraba por muchos motivos, pero principalmente lloraba porque había confiado que mi boda sería el acontecimiento que nos uniría, a papá y a mí, de un modo que nunca había existido. Y aunque había sido Logan quien me había dicho que le invitase, invitarle ya era una ambición secreta dentro de mi corazón. Había soñado con él, de pie junto a mí, esbelto y atractivo con su smoking, sosteniéndome la mano y diciendo las palabras. Yo la entrego después que el reverendo hubiese preguntado: ¿quién entrega a esta novia? Mi boda iba a ser el punto culminante del perdón. Su perdón hacia mí por haber causado la muerte de su ángel, Lake, a mi nacimiento, y mi perdón hacia él por habernos vendido. Estaba dispuesta a aceptar lo que Tom creía, que mi padre nos había vendido porque no podía cuidarnos, y pensaba que eso sería lo mejor para nosotros, pero ahora no ocurriría nada de esto. Contuve la respiración y me sequé las lágrimas. No podía hacer nada al respecto, pensé. Tenía que concentrarme en Logan y en nuestra boda. No había tiempo para la autocompasión ni la ira. Además, papá ya me había entregado hacía mucho tiempo. Yo me entregaría a mí misma el día de mi boda. Aproximadamente una hora antes de la ceremonia, llegaron mi hermana Fanny y Randall Wilcox para llevarme a la iglesia. Randall era un joven educado y tímido, con el cabello rojizo y la piel clara lechosa. Tenía la frente salpicada de pecas diminutas, pero sus ojos azules resplandecían como cristal. Yo había pensado que quizás aparentaría más edad de la que tenía, pero su aspecto era inocente y fresco, y seguía a Fanny como un cachorro. Vaya, Heavenly Castile, vaya si tienes un aspecto virginal esta mañana, exclamó Fanny, y enlazó su brazo al de Randall para poder arrimarse a él posesivamente. Fanny llevaba su cabello negro, rizado y alborotado,
y tenía el aspecto salvaje y frívolo de una prostituta callejera. Yo le había sugerido que se recogiera el pelo en lo alto, anticipando que podía hacer algo así. ¿No crees lo mismo, Randall? Randall pasó rápidamente la mirada de mí a ella, esperando no tener que ser testigo favorable del sarcasmo de Fanny. «Tienes un aspecto adorable», dijo Randall, suave, diplomáticamente. «Gracias, Randall», dijo Fanny burlonamente. Yo me miré en el espejo, me ordené algunos mechones de cabello y me sujeté el ramillete a la muñeca. «Estoy lista», dije. «Seguro que lo estás», dijo Fanny. «Siempre has estado lista para este día», añadió tristemente. Durante un momento sentí pena de ella a pesar de sus celos. Fanny siempre había querido acaparar la atención, siempre había deseado ser amada, pero siempre había ido por el camino equivocado, y probablemente siempre sería así. «Fanny, el vestido te cae muy bien», dije. Habíamos ido a la ciudad y habíamos escogido una crinolina azul pálido para que Fanny la llevara como dama de honor. Pero Fanny había hecho alteraciones. Había bajado el escote hasta exhibir la parte alta de sus senos. Había entrado las costuras laterales y el vestido se le ajustaba como si fuese pintado. «¿Realmente? He mejorado la figura, ¿no te parece?», dijo, haciendo subir y bajar sus manos desde las caderas hasta los pechos, mientras miraba lascivamente a Randall durante toda la maniobra. Randall se ruborizó. «Incluso después del parto no perdí la figura como hacen tantas mujeres». Se volvió hacia mí. «Randall conoce nuestro pequeño secreto sobre Darcy. Ten cuidado, cariño. No sea que un montón de pequeños Stonewalls arruinen muy pronto tu figura». «No tengo intención de tener hijos enseguida, Fanny», le anuncié. «Bueno, pero quizá Logan Stonewall tiene otras intenciones. Macy Setterton dice que él siempre hablaba de tener una gran familia. Tú me lo has dicho, ¿verdad, Randall?». Yo sabía que Fanny había mencionado a Macy Setterton solamente para ponerme celosa. «Bueno, yo, exactamente, no», parecía aturdido. «No te preocupes, Randall», intervine rápidamente. «Fanny no lo ha dicho con mala intención, ¿verdad, Fanny?». «Claro que no», gimió ella. «Solamente te digo lo que dijo Macy». «¿Lo ves?». Randall comenzó a reír. Fanny vio que ella era el objetivo de la risa. «Bueno, ella lo dijo», insistió. «Si tú no me lo has dicho, habrá sido otra persona». Su sonrisa se convirtió en mueca. «De todos modos, todavía no puedo creer que permitas que Wise te case». «Tengo mis motivos», sonreí para mí. Claro que los tenía, y Fanny los conocía. Ya que el reverendo Wise había comprado a Fanny cuando papá la vendió, se la había llevado a casa, la había dejado embarazada, y después había reclamado el bebé para él y su esposa. Yo había intentado ayudar a Fanny para que recuperase a su hija, pero no sirvió de nada, y Fanny todavía no me había perdonado por haber fracasado en aquello. Compartíamos el tenebroso secreto de la herencia de su hijita, y yo quería mirar al reverendo Wise a los ojos cuando Logan y yo pronunciásemos nuestros votos. Quería borrar las palabras que él me había dicho cuando fui a verle para exigir la hija de Fanny. Discutimos, y yo le dije: «Usted no me conoce». Cerró los párpados dejando solamente una rendija donde sus ojos brillaban en la sombra, y me dijo: «Te equivocas, Heaven Lake Castile. Te conozco muy bien. Tú eres el tipo de hembra más peligrosa que pueda conocer el mundo. Muchos te amarán por tu hermoso rostro, por tu cuerpo seductor, pero tú les fallarás a todos porque creerás que todos ellos te han fallado primero. Eres una idealista del tipo trágico más devastador, la idealista romántica, nacida para destruir y para autodestruirse».
Yo quería que él viese una Heaven Lake Castile distinta. Quería que él se tragara sus predicciones, su propia arrogancia religiosa y su hipocresía pecadora. Puedes tener tus motivos, dijo con sonrisa afectada Fanny, pero te diré algo, ese Wise, seguro que va a reventar cuando os declare a ti y a Logan marido y mujer. Y estoy impaciente por verlo, seguro que sí. ¿Nos vamos?, dije. La ceremonia fue todo lo que yo había soñado que sería, y más. Vinieron casi todos aquellos que habíamos invitado. 4 de mis alumnos sirvieron de ujieres en la iglesia. Les había dado instrucciones concretas para que escoltaran a los invitados hasta los bancos, escogiéndolos al azar según fuesen llegando, sobre la base de primero que llega primero servido, provocando de esta manera un estorbo en la segregación tácita de la congregación. La gente de la colina y la del valle se sentó delante con la gente de la ciudad, y algunos de estos se vieron obligados a sentarse atrás con otras personas de la colina y del valle. Toda la gente de la colina y del valle me sonreía, y en sus caras había felicidad e ilusión. La mayoría de la gente de ciudad tenía un aspecto digno, aspecto de aprobación. Después de todo, yo me casaba con Logan Stonewall, y completaba a sus ojos la transición, cambiando de ser una chica de la montaña a una joven digna de la ciudad. Dejaría la cabaña y residiría en una casa en Winnerow. Podía verlo en sus rostros. Ellos creían que con el tiempo yo me olvidaría de la gente de la montaña. Me había ganado su respeto, no su comprensión. Ellos pensaban que yo había hecho todo lo que había hecho, solamente para convertirme en uno de ellos. El padre de Logan estaba junto a él, allí donde hubiera estado Tom, mi querido hermano difunto, para ser padrino en mi boda. Mi corazón dio un vuelco y mis ojos se humedecieron cuando pensé en su trágica muerte, en las garras de una bestia furiosa. Con excepción de Fanny, que caminaba airosamente delante de mí, sacudiendo su cabello, moviendo sugerentemente los hombros y coqueteando con la mirada con cualquier hombre disponible de la congregación, no había nadie más de mi familia. El abuelo estaba muerto. Luke y su nueva mujer estaban fuera, trabajando en su nuevo circo. Tom estaba muerto. Keith y Jane estaban en la universidad, y nunca tan cerca de mí como yo hubiera deseado. Mi verdadera abuela había regresado a Farcy, perdida en su pasado, balbuceando chocheces. Tony estaba al timón de Tatterton Toy Corporation, probablemente lamentando este día en el que yo pasaría a pertenecer a otro hombre, y jamás a él. El reverendo Wise, alto e impresionante como siempre detrás de su tarima, alzó los ojos de la Biblia y me miró ferozmente. Su traje negro, elegante, hecho a medida, le iba tan bien como de costumbre, y le hacía parecer tan delgado como la primera vez que yo le había visto. Me sentí momentáneamente asustada, como siempre me había ocurrido al encontrarme ante él. Pero cuando mi mirada se cruzó con la de Logan, todos los recuerdos tristes se desvanecieron. Fue como si de repente saliera el sol en un día nublado. Esta era mi boda, mi día, mi momento en el sol, y Logan, más atractivo de lo que yo jamás hubiera imaginado que podía ser, estaba esperándome para coger mi mano en la suya, mi vida en la suya. Qué maravillosa podía ser la boda de dos personas que estaban sinceramente enamoradas, pensé. Era sagrada, era preciosa, y me elevó el corazón y me hizo sentir como si caminase en el aire. Recordé las noches en las que alzaba la mirada hacia las estrellas y deseaba que llegase un tiempo en que Logan y yo pudiéramos ser como un príncipe y una princesa. Él había venido tan dramáticamente a mi vida, como un caballero de cuento infantil con su armadura brillante, para hacer su juramento, para dedicarme su vida, y yo pensé que seguramente estábamos destinados a ser marido y mujer. El corazón me aleteaba dentro del pecho. Debajo del velo, mi rostro se sonrojaba. El reverendo Wise me miraba en silencio. Después alzó la mirada hacia el techo de la iglesia y comenzó. Roguemos, demos gracias, pues el Señor ha sido generoso, nos ha dado una oportunidad para llenar de alegría nuestros corazones. Una boda es un nuevo comienzo, el comienzo de una nueva vida y una oportunidad de servir a Dios de distinto modo. Y esto no podría ser más cierto que en el caso de Logan Stonewall y Heaven Lake Castile. Se volvió hacia Logan. Logan Stonewall, entonó.
Aceptas a esta mujer, Heavenly Castile, para ser tu legítima esposa, permanecer junto a ella en lo bueno y en lo malo, en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte os separe. Logan se volvió hacia mí, con adoración en la cara y en los ojos. Acepto, con todo mi corazón, declaró. Heavenly Castile. El reverendo Wise se volvió hacia mí. Aceptas a este hombre, Logan Grant Stonewall, como tu legítimo esposo, para permanecer junto a él en lo bueno y en lo malo, en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte os separe. Miré a Logan profundamente y murmuré. Acepto. ¿Quién tiene los anillos?, preguntó el reverendo Wise. Fanny se acercó contoneándose. Vaya, reverendo, yo los tengo. Y sonrió satisfecha mientras alzaba sus manos, las palmas hacia arriba, con un anillo en cada una. Entonces se inclinó, exhibiendo enteramente sus pechos ante los ojos del reverendo, asegurándose de que él estuviera mirándola, y nos entregó a Logan y a mí los anillos. Logan me sonrió, con la más dulce de las sonrisas, mientras deslizaba la alianza de matrimonio, con incrustaciones de diamantes, en el dedo. Con este anillo te desposo, dijo. Y entonces, yo hice lo mismo. Por los poderes que me han sido concedidos por Dios y nuestro Salvador Jesucristo, entonó el reverendo Wise, os declaro ahora marido y mujer. Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Puedes besar a la novia, Logan. Logan me besó con más pasión que nunca. Después caminamos por el pasillo, cogidos del brazo. Cuando llegamos a la puerta, el reverendo Wise dio una voz. Señoras y caballeros, pueden saludar a Mr. y Mrs. Logan Stonewall. Al instante nos vimos rodeados por todo el mundo, especialmente la gente de la ciudad. Era como si el servicio, la declaración de las palabras, el intercambio de los anillos, me hubiera confirmado para ser uno de ellos. Fuera de la iglesia, los Longchamp habían comenzado a tocar un marcado vals. Después de que todos nos hubieron saludado, esperaron a que Logan y yo bailásemos los primeros. Vi a la gente de la colina, insegura e incierta, manteniéndose rezagada. Sentí su nerviosismo mientras pasaban ante nosotros en la ceremonia del saludo. Besé a Logan en la mejilla y le dije, firme, cariño. Y después me acerqué al violinista, uno de los mejores músicos montañeses, y le dije, toca música folk de pisada fuerte. Cuando comenzó a tocar, pude oír a mi alrededor el sonido de la gente montañesa dando palmadas y zapateando. Cogí a mi marido por la cintura, todos los recuerdos de mis días en la montaña acudieron a mí, y me lancé al balanceo de la danza de los Willys. La gente de la ciudad se quedó atrás cuando, uno detrás de otro, todos los de la montaña avanzaron para entrar en nuestra danza. Logan fue llevado en volandas por una linda alumna mía, mientras mi antiguo vecino Reis McGee me hacía girar hacia el otro lado. Entonces la gente de la montaña comenzó a arrastrar a la gente de la ciudad dentro del baile. Yo no había sido jamás tan feliz. Todo el mundo reía, aplaudía, giraba. Finalmente, los Willys y Winnerow eran uno solo. De pronto vi a Fanny, con su ajustado traje azul como una segunda piel, deslizándose por la pista de baile y dando unos golpecitos en el hombro de la pareja de Logan. «Abrid paso a la cuñada, a la dama de honor», gritó, para que todos la oyesen. Abrazó a Logan por el cuello, se apretó contra su pecho, colocó las manos en las nalgas de él y comenzó a hacer girar a mi sorprendido Logan por la pista de baile. Al cesar la música, anunció, «Esta vez creo que ha llegado el momento de besar al novio». Y la vi sacando la lengua y forzándola entre los labios de Logan. Logan consiguió finalmente desprenderse de los brazos de Fanny, pero la risa de ella resonó por encima de la música como un tañido de alarma. Escuché y oí. Pero aquel era mi día, y no iba a permitir que Fanny, ni nadie, me lo estropease.